Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un bombazo, un chisme jugoso, uno que a muchos de ustedes seguro les va a encantar. Prepárense porque nos vamos a sumergir de nuevo en el fascinante mundo de Can Yaman, ese galán turco que nos tiene a todas, y a todos no se hagan, suspirando y soñando despiertos. Y no solo vamos a hablar de su físico, aunque admitámoslo, es un deleite para la vista. Guiño, guiño. Hoy vamos a profundizar en la vida de Can Yaman, desentrañando secretos, explorando sus pasiones y por supuesto sacando a la luz algunas sorpresas. En el vídeo anterior, exploramos superficialmente algunos aspectos clave, pero hoy, amigos, vamos a ir mucho más allá. Vamos a descubrir a fondo quiénes son las personas más importantes en la vida de Can Yaman, desde su círculo familiar y amigos cercanos, hasta las relaciones profesionales que han moldeado su carrera. Y por supuesto vamos a profundizar en sus gustos personales, revelando quién es su actor favorito, ya lo saben pero hay mucho más que contar, y, la pregunta del millón, ¿quién podría ser la coprotagonista soñada para este talentoso actor? Además vamos a analizar en detalle sus proyectos futuros, sus ambiciones y sobre todo, su visión para el futuro de su carrera. Prepárense para un viaje emocionante. Ya sé que están más que emocionados. Yo también. La curiosidad es un motor poderoso y la expectativa de descubrir nuevos detalles sobre la vida de Can Yaman es, sin duda, algo que nos une a todos en este canal. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chisme, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo como este, porque aquí, en este espacio, siempre les traemos las últimas noticias, chismes y curiosidades de sus actores favoritos. Es la mejor forma de estar al día y de no perderse nada. Así que ya lo saben, denle al botón de suscribirse y a la campanita. Es gratis y muy fácil. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora sí, comencemos con este torbellino de información. Asterisco el corazón de Can, familia, amigos y relaciones ***. Can Yaman, este hombre que ha conquistado nuestros corazones con su carisma, su talento actoral y su innegable atractivo físico, no es solo una figura pública, es una persona con raíces profundas, con un trasfondo familiar y con relaciones significativas que han influenciado su vida y su carrera. Entender quiénes son las personas más importantes en su vida nos permite comprender mejor al hombre detrás del actor, al ser humano detrás de la estrella. La familia, como en la mayoría de las culturas, juega un papel crucial en la vida de Can. Aunque es reservado en cuanto a su vida personal, se sabe que tiene una estrecha relación con sus padres y su círculo familiar más cercano. El apoyo familiar, la guía y los valores transmitidos desde la infancia, sin duda, han moldeado la personalidad y el carácter de Can. Es muy probable que sus padres hayan sido un pilar fundamental en sus decisiones, en su búsqueda de la excelencia y en el desarrollo de su carrera profesional. La admiración por su familia es algo que se puede intuir en sus entrevistas, en sus gestos y en la forma en que habla de sus raíces. Es probable que su éxito sea también un reflejo del apoyo incondicional que ha recibido de sus seres queridos. Además de su familia, Can tiene amigos cercanos, personas que han estado a su lado a lo largo de los años, compartiendo alegrías, desafíos y momentos importantes en su vida. Estos amigos son su red de apoyo, sus confidentes, su familia elegida. Es probable que sean personas que lo conocen a fondo, que lo aprecian por lo que es, y que le brindan el equilibrio necesario para mantener los pies en la tierra a pesar del éxito y la fama. En un mundo tan volátil como el del espectáculo, contar con amigos verdaderos es un tesoro invaluable. Las relaciones sentimentales también juegan un papel importante en la vida de cualquier persona. Aunque Can es bastante discreto en cuanto a su vida amorosa, se sabe que ha tenido algunas relaciones públicas, que han sido objeto de atención mediática. Es importante recordar que la vida privada de una persona es sagrada y que debemos respetar su derecho a la privacidad. Sin embargo, es innegable que las relaciones sentimentales pueden influir en la vida de una persona, en sus decisiones, en su bienestar emocional y a veces incluso en su carrera profesional. Cada relación, ya sea duradera o pasajera, deja una huella, enseña lecciones y contribuye a la evolución personal. Analizar las relaciones de Can nos permite ver un retrato más completo del hombre que es, del hombre que se encuentra en la cúspide de su carrera, pero que también busca el equilibrio, la felicidad y la conexión humana.
Su capacidad para mantener relaciones significativas, a pesar de la fama y la atención mediática, revela su madurez, su empatía y su capacidad para valorar a las personas que lo rodean. *** El ídolo de Khan, Al Pacino, un maestro de la actuación ***. Como ya mencionamos en el vídeo anterior, Can Yaman, al igual que muchos actores, tiene un ídolo, un actor que lo inspira y que ha influenciado su carrera de manera significativa. ¿Quién es? Exacto. Al Pacino. La admiración de Khan por Al Pacino no es algo superficial, es una profunda reverencia por un maestro de la actuación. Es la admiración de un actor que busca la excelencia por otro que ha alcanzado las más altas cimas del arte dramático. Para aquellos que increíblemente no conozcan a Al Pacino, pero ¿en qué mundo viven? Es una leyenda viviente de Hollywood, un actor con una carrera impresionante y películas icónicas que han marcado a generaciones. El Padrino, Scarface, Perfume de mujer, Eat, Danny Brasco, Un domingo cualquiera, la lista es interminable. Cada película, una obra maestra. Cada personaje, una lección de interpretación. La intensidad de Al Pacino, su capacidad para sumergirse en personajes complejos, para transmitir emociones de manera visceral y para crear interpretaciones inolvidables, han influenciado a innumerables actores en todo el mundo. Su trabajo en la pantalla es una clase magistral de actuación, un ejemplo de dedicación, de pasión y de compromiso con el arte. Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su admiración por Al Pacino. Ha hablado sobre la dedicación del actor, su entrega total a cada personaje, su capacidad para transformarse y para crear interpretaciones que conmueven al público. Ha mencionado cómo observa sus interpretaciones para aprender, para mejorar, para buscar esa misma intensidad y autenticidad en sus propios personajes. Para Khan, Al Pacino no es solo un actor, es un modelo a seguir, una fuente de inspiración constante, una guía en su camino hacia la excelencia. Imaginemos a Can Yaman en sus inicios, estudiando las películas de Al Pacino, analizando cada gesto, cada mirada, cada inflexión de voz. Imaginemos la emoción, la admiración, la búsqueda constante de la perfección. Al Pacino no solo es un actor que admira, es un faro que ilumina su camino. Es el ejemplo de lo que quiere lograr, de la clase de actor que aspira a ser. Esta admiración por Al Pacino nos revela mucho sobre las ambiciones artísticas de Can Yaman. No solo quiere ser famoso, quiere ser un actor de verdad, de esos que dejan una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. Quiere ser un actor que desafíe a la audiencia, que la haga pensar, sentir, que la emocione, que la haga cuestionar sus propias creencias. La admiración de Khan por Al Pacino es un reflejo de sus propias ambiciones. Quiere trascender el éxito comercial y alcanzar la excelencia artística. Pero, ¿qué implicaría para Can Yaman trabajar con su ídolo? La sola idea es emocionante. Imaginen la experiencia de compartir el set con Al Pacino, de aprender directamente de él, de ser testigo de su maestría, de intercambiar ideas y de crecer como actor bajo la tutela de uno de los grandes. Sería un sueño hecho realidad, una oportunidad única para aprender y para alcanzar nuevas alturas en su carrera. Sería el momento cumbre de su carrera, la consolidación de su talento y la prueba de que la admiración, el esfuerzo y la dedicación pueden llevar a alcanzar los sueños más anhelados. ***, la coprotagonista soñada, un juego de posibilidades ***. Ahora, cambiemos el foco y adentrémonos en un tema que siempre despierta la curiosidad, la coprotagonista soñada de Can Yaman. Si bien trabajar con Al Pacino sería el sueño de su vida, la pregunta es, ¿quién sería la actriz ideal para protagonizar junto a él? La química entre los actores es crucial para el éxito de una serie o película. Una buena coprotagonista puede potenciar el talento de Khan, crear una dinámica especial y lograr que la producción sea un éxito rotundo. Basándonos en entrevistas, en sus elecciones anteriores y en la percepción que tenemos de él, podemos deducir que Can Yaman busca actrices que sean profesionales, talentosas y que tengan una gran química en pantalla. Alguien que pueda igualar su intensidad, su compromiso con el personaje y que tenga la capacidad de transmitir emociones de manera auténtica. Además, es crucial que haya una buena conexión personal, una relación de respeto y confianza que facilite el trabajo en equipo y cree una atmósfera agradable en el set. Aunque no hay una respuesta oficial sobre quién es la coprotagonista soñada de Can Yaman, podemos especular y analizar algunas opciones. En el mercado turco hay actrices talentosas y experimentadas con las que podría funcionar muy bien. Actrices que han demostrado tener una gran química con otros actores y que podrían crear una dinámica muy interesante con Khan.
Sin embargo, lo más emocionante es pensar en actrices internacionales. ¿Con quién le gustaría a Can Yaman trabajar fuera de Turquía? ¿Con quién tendría química? Aquí las posibilidades se abren y las opciones son infinitas. Actrices de Hollywood, de Europa, de cualquier parte del mundo que encajen con su estilo y personalidad. Imaginemos por un momento que Can Yaman pudiera elegir a su coprotagonista perfecta. ¿Quién sería? Una actriz con experiencia en dramas intensos, capaz de generar una conexión emocional profunda con el público. Alguien con un toque de comedia, que pueda aportar frescura y dinamismo a la historia. ¿O quizás alguien con una gran belleza y carisma para crear una pareja en pantalla inolvidable? La elección es difícil, porque hay muchas actrices talentosas en el mundo. Podríamos pensar en actrices como Zendaya, con su talento y su versatilidad. O quizás en una actriz como Penélope Cruz, con su experiencia y su capacidad de conectar con el público. También podríamos imaginar a una actriz como Anya Taylor-Joy, con su elegancia y su magnetismo. Lo que sí sabemos es que sea quien sea, la coprotagonista de Can Yaman tendría que tener la capacidad de brillar junto a él, de potenciar su talento y de crear una conexión especial con el público. Tendría que ser una actriz que entienda la importancia de la química, que se comprometa con el personaje y que sea capaz de transmitir emociones auténticas. Y sobre todo tendría que ser una actriz con la que Can se sienta cómodo, con la que pueda construir una relación de trabajo basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. La elección de la coprotagonista es un arte, una ecuación compleja que implica talento, química, profesionalismo y, por qué no, un poco de magia. La coprotagonista perfecta es aquella que eleva la calidad de la producción, que potencia el talento del protagonista y que crea una experiencia inolvidable para el público. Y en ese sentido, la elección de la coprotagonista de Can Yaman es un tema fascinante, lleno de posibilidades y de sueños por cumplir. Asterisco asterisco el futuro de Can, ambiciones y proyectos asterisco asterisco. Ya hemos hablado sobre el pasado y el presente de Can Yaman, pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué le depara a este talentoso actor? ¿Cuáles son sus ambiciones y sus proyectos? Can Yaman, como sabemos, no se conforma con el éxito en Turquía. Es un actor ambicioso con una visión global de su carrera. Ya ha demostrado su capacidad para conquistar audiencias internacionales, y su objetivo es seguir creciendo profesionalmente y expandir su carrera a nivel mundial. Esto significa que podríamos ver a Can Yaman trabajando en proyectos en Hollywood, en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. El deseo de Can de trascender las fronteras y de conquistar nuevos mercados es algo admirable. Es un reflejo de su ambición, de su perseverancia y de su deseo de desafiarse a sí mismo. Su ambición es un motor que lo impulsa a seguir creciendo, a aprender y a mejorar constantemente. Imaginemos a Can Yaman protagonizando una película de acción en Hollywood, compartiendo pantalla con actores de renombre internacional. O quizás protagonizando un drama romántico, donde pueda demostrar su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas. O incluso interpretando a un personaje histórico en una serie de época, donde pueda lucir su talento actoral y su capacidad de transformación. Las posibilidades son infinitas. Can Yaman tiene el talento, el carisma y la dedicación necesarios para triunfar en cualquier proyecto que se proponga. Su futuro es brillante y lleno de posibilidades. La clave está en elegir los proyectos adecuados, en rodearse de profesionales de talento y en seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Además de sus proyectos internacionales, es probable que Can continúe trabajando en producciones turcas, en proyectos que le permitan mantener contacto con su público y seguir desarrollándose como actor. Es importante recordar sus raíces, honrar su trayectoria y seguir trabajando en producciones que le permitan crecer. El futuro de Can Yaman es emocionante y prometedor. Su talento, su ambición y su perseverancia son garantía de éxito. Su deseo de expandir su carrera a nivel global, su admiración por Al Pacino y sus ganas de trabajar con actrices talentosas nos hacen soñar con un futuro lleno de éxitos, de proyectos interesantes y de grandes interpretaciones. El futuro de Can Yaman es, sin duda, algo que todos queremos ver. Asterisco asterisco conclusión, un actor en ascenso asterisco asterisco. En resumen, hemos explorado el mundo de Can Yaman a fondo. Hemos descubierto la importancia de su familia, sus amigos y sus relaciones en su vida, y cómo han influenciado en su carrera. Hemos analizado su admiración por Al Pacino y la influencia que este actor ha tenido en su aspiración de ser un actor de renombre internacional.
Hemos especulado sobre su posible coprotagonista ideal y hemos explorado las opciones y posibilidades que esta elección podría ofrecer. Finalmente hemos analizado sus ambiciones y proyectos futuros, y el camino que lo espera en su carrera. Hemos descubierto a un actor que no solo se preocupa por el éxito comercial, sino que aspira a la excelencia artística. Un actor que se inspira en los grandes maestros, que busca desafiar sus límites y que no teme asumir nuevos retos. Un actor que tiene una visión global de su carrera y que está dispuesto a expandir sus horizontes. Can Yaman es un actor en ascenso, un talento en bruto que está destinado a brillar en el firmamento de la actuación. Su futuro es prometedor, lleno de posibilidades y de éxitos por venir. Su capacidad para aprender, su perseverancia y su dedicación son la clave de su éxito. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias, chismes y curiosidades de sus actores favoritos. Recuerden que este es un espacio para compartir, para opinar y para debatir. Así que no duden en dejar sus comentarios sobre lo que hemos hablado en este vídeo. ¿Qué piensan? ¿Con quién les gustaría ver a Can Yaman en la pantalla? ¿Creen que algún día trabajará con Al Pacino? ¿Qué proyectos futuros les gustaría que realizara? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.